Y comenzamos aquí. Bueno, resulta que esta segunda parte que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con la parte de la trigonometría. Vamos a subrayar esto. Si nosotros observamos nuestro programa, vamos a revisar nuestro programa para que veamos. Ya va. La segunda unidad, si ustedes pueden ver aquí dice, fíjense, ¿no? Perdón, disculpen. Dice, unidad número 2, trigonometría. Funciones circulares, coordenadas polares, identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas y teoremas del seno y el coseno. Resulta que las funciones circulares, esto es el programa. Para llegar a las funciones circulares yo primero tengo que dar lo que se llama las razones trigonométricas. Por eso, en trigonometría, nosotros vamos a ver en primera instancia lo que son las razones. Déjenme anotarlo bien acá. Lo que son las razones, sigue en rojo. Trigonométricas. Es decir, esto va a ser para nosotros como el primer tema de trigonometría que nosotros vamos a estudiar. Entonces, para poder hacer esto, nosotros vamos a generar un triángulo. Y lo vamos a hacer aquí. Supongamos que yo dibujo un triángulo. Y vamos a considerar un triángulo recto. Este es un lado del triángulo. Este es otro lado del triángulo. Y este es el otro lado del triángulo. Todo el mundo sabe que este tipo de triángulo es un triángulo rectángulo porque este triángulo en esta parte vale 90 grados. Es decir, que el ángulo que está aquí es de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahora yo le voy a establecer, vamos a decirlo así, la descripción de las partes que tiene este triángulo. A este vértice aquí, donde yo le voy a colocar el puntito, lo vamos a llamar C. A este vértice aquí, donde yo estoy colocando el puntito, lo voy a llamar A. Y a este vértice que está aquí, yo lo voy a llamar B. Los vértices los vamos a describir con letras mayúsculas. Entonces yo voy a escribir por acá vértices. Entonces los vértices son A, B y C. Normalmente se leen en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora yo voy a establecer ángulos. ¿Ok? Yo voy a establecer, por ejemplo, un ángulo aquí. Ese ángulo que está allí yo lo voy a llamar alfa. Aquí yo voy a establecer otro ángulo. Este ángulo aquí yo lo voy a llamar beta. Quiere decir que cuando yo estoy sumando a alfa más beta más 90 grados, yo les pregunto, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien me puede decir? 180. Perfecto, 180 grados. Y eso hay que tenerlo claro porque eso es en cualquier triángulo. Entonces, nosotros vamos a describir razones trigonométricas. Entonces, voy a escribir aquí como el apartado A. En el apartado A voy a escribir para el ángulo, ya va que me salió mal esto aquí, para el ángulo alfa. Entonces, nosotros vamos a establecer las relaciones acá. La primera relación que yo voy a tener aquí va a ser la función seno. Y la función seno va a ser simplemente una razón que yo voy a escribir como SEN aplicado al ángulo alfa y que va a ser la relación entre A y B. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y quién es A aquí? Resulta que si este es el vértice A, el lado opuesto aquí es A.
y este que está aquí, que es el segmento BC, es de valor A. El lado opuesto a C mayúscula es C minúscula. Quiere decir que el segmento AB es para nosotros C. Y el último, el lado opuesto al vértice B, es el lado B minúscula, que es el que yo tengo aquí. Quiere decir que el segmento CA va a ser para nosotros B minúscula. Y eso son cosas que nosotros tenemos presentes a la hora de elaborar un ejemplo. Entonces, para el ángulo alfa, el seno de alfa para nosotros va a ser la relación que hay, perdón, aquí me equivoqué yo. La relación que hay entre el segmento A y el segmento C. Recuerden que el segmento C se conoce como un lado que en el triángulo es la hipotenusa. Pero ahora vamos con esto. ¿Ok? Después yo voy a tener otra función. Disculpen el color. Y la otra función que yo tengo va a ser la función coseno. Ay, vuelvo a escribir aquí otro ángulo. Disculpen lo del ángulo, jóvenes. Aquí es alfa y alfa. Quiere decir que la función coseno, que yo la voy a escribir COS aplicado a alfa, va a ser el cateto adyacente, que es B, dividido entre la hipotenusa. La otra función que yo tengo va a ser la función tangente. Y la función tangente, como una razón de relaciones que hay entre los lados de un triángulo, va a ser para nosotros el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas fórmulas que yo tengo acá, ustedes de una u otra manera ya las conocen. Sin embargo, nosotros podemos hacer una tablita de fórmulas para tenerlas presentes. Ahora, resulta que existen lo que llaman unas cofunciones. Y las cofunciones es como decir la razón inversa de esto. En otras palabras, la primera cofunción que yo voy a tener por acá es la función que nosotros vamos a conocer con el nombre de función cosecante. Pero la función cosecante nosotros la vamos a escribir CSC, cosecante. Hay algunos libros que escriben co y aquí escriben SS. Pero con escribir cosecante es más que suficiente. Y la cosecante es igual a 1, del ángulo alfa, va a ser igual a 1 dividido entre la función seno de alfa. Es decir, que a la final, la cosecante para nosotros es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces ya tengo por aquí la fórmula de la cosecante. Todo esto es en relación al ángulo alfa. Otra función que yo tengo es la función secante. Y la función secante se abrevia como SEC, se le aplica al ángulo alfa y es 1 dividido entre el coseno de alfa. Quiere decir que la secante va a ser la hipotenusa dividido entre el cateto, A es el que está opuesto y B el adyacente. Estamos bien. El adyacente. Cerramos aquí y ya tenemos la otra. ¿Qué otra función nosotros necesitamos? La función cotangente. Y la función cotangente la vamos a escribir como CTG aplicado a alfa y no es nada más que 1 sobre la tangente de alfa. ¿Y cómo se escribe esto? Cateto adyacente entre catetos opuestos. Y aquí tengo las 6 funciones que nosotros necesitamos como razones trigonométricas en función del ángulo alfa. Entonces, para ustedes, construir las funciones en el ángulo beta. ¿Ok? Ese va a ser
para nosotros la forma de que nosotros tengamos la relación entre las razones trigonométricas. Eso nos puede llevar a nosotros a sacar, vamos a decirlo así, ciertas propiedades. Entonces voy a colocar aquí algunas, vamos a decir, relaciones que se pueden sacar. Una de las relaciones más importantes que nosotros podemos tener es que la tangente del ángulo alfa, que está definido como el cateto A sobre el cateto B, yo lo puedo escribir como el seno de alfa dividido entre el coseno de alfa. ¿Y eso por qué? Porque resulta que la tangente de alfa, cuando yo digo seno de alfa, nosotros buscamos el seno de alfa y sabemos que es A sobre C. Entonces, si yo escribo aquí A dividido por C, yo tengo que dividir entre el coseno. Y el coseno es B sobre C. ¿Qué indica esto? Que yo puedo simplificar esta C con esta C y finalmente lo que me está quedando aquí es que esto es A dividido por B. Y esta relación es la que yo tengo acá. Entonces, esto es bien potente para hacer ejemplos más adelante, que es la relación que se puede conseguir entre esas funciones trigonométricas. Ahora, resulta de que ya nosotros vimos cómo se relacionan las razones trigonométricas de este tipo de funciones. Es decir, yo tengo un triángulo, los vértices A, B y C, y un ángulo alfa y un ángulo de 90 grados. Si voy a calcular beta, ahora ahora el cateto opuesto va a ser C y A va a ser el cateto adyacente. ¿Eso cómo se puede identificar? Es, por ejemplo, es como si yo les digo a ustedes que yo tengo aquí una recta y yo tengo aquí otra recta. Y yo voy a establecer aquí un ángulo cualquiera. Y este ángulo lo voy a establecer aquí. Resulta que si yo tengo aquí un ángulo cualquiera que yo llamo θ, desde aquí hasta aquí, ese va a ser para nosotros el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Por qué adyacente? Porque está a continuación. Pero si nosotros vamos a considerar, ya va. Si nosotros vamos a considerar ahora que yo uno esto con el triángulo, ya les estoy diciendo, este es el cateto adyacente. Pero este que está aquí, desde aquí hasta aquí, es el cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo θ que está acá. Y desde aquí hasta aquí, nosotros sabemos que ese se llama hipotenusa. Entonces, ya con esas consideraciones, nosotros podemos hacer de una manera u otra algunos problemitas que se nos puedan ocurrir. Pregunta, ¿algún comentario con respecto a esto? ¿Ah? No, profesor. Ok. Ahora, ya cuando yo tengo las razones trigonométricas, que ya está claro esto, nos vamos a ir ahora al círculo trigonométrico. Entonces nos vamos ahora al círculo trigonométrico. Y lo vamos a subrayar. Pero en el círculo trigonométrico me voy a tomar mi tiempo. Voy, por ejemplo, a trazar el eje X aquí. Y voy a trazar aquí el eje Y. Y ahora, en el centro, a partir de aquí, voy a dibujar una circunferencia. Vamos a suponer que la circunferencia llega hasta allí. ¿Ok? Yo voy a recortar un poquito esto aquí. Y voy a recortar un poquito esto aquí. Para que esté un poquito más simétrico. ¿Ok? Ya sabemos que este es el eje Y. Disculpen el color. Y este es el eje X. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a establecer aquí las funciones trigonométricas? Ustedes dirán, bueno, yo tengo que considerar primero una circunferencia centrada
en el punto 00 y de radio r igual a 1. Quiere decir que la distancia que hay, lo voy a medir aquí, desde aquí hasta aquí, va a ser para nosotros modularmente 1. Es decir, que este punto que está acá tiene coordenada 1,0. Este punto que está aquí va a tener coordenadas 0,1. Este punto que está aquí va a tener coordenadas menos 1,0. Y este punto que está aquí va a tener para nosotros coordenadas 0, menos 1. Ahora, si nosotros vamos a disponer de los ángulos que se pueden generar aquí, yo puedo decir, por ejemplo, que el ángulo que se describe de aquí para aquí, de aquí, del eje X al eje Y, vale 90 grados. Pero si yo en cambio, yo considero el ángulo que va desde aquí hasta aquí, este ángulo vale 180 grados. Si yo ahora considero, por ejemplo, el ángulo que estoy trazando en rojo hasta aquí, el ángulo que está describiendo esta curvita que tiene esta flechita es de 270 grados. Y por supuesto, cuando da la vuelta completa, que lo voy a trazar en color naranja, él ha completado 360 grados. Ahora, nosotros sabemos que la ecuación de una circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 elevado al cuadrado, porque 1 es el radio. Si yo considero, pongan atención, que yo voy a construir la función seno de un ángulo aquí, y voy a establecer aquí, por ejemplo, el ángulo θ. Yo sé que el primer ángulo que yo tengo acá es 0 grados, es decir, aquí θ vale 0 grados. Cuando está aquí, ya sabemos que θ vale 90 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en verde, aquí se genera 90 grados. Cuando estoy aquí, el ángulo θ vale 180 grados, que es el que coincide con el azul. Cuando está aquí, el ángulo θ vale 270 grados. Y cuando completa todo en naranja, vuelve a caer en 0 grados, por eso es lo mismo que decir 360 grados. ¿Qué indica esto? Que el seno de cualquier valor aquí, por ejemplo, si yo tomo una recta aquí y la dibujo aquí, yo sé que esa recta que estoy dibujando aquí punteada, desde aquí hasta aquí, tiene un valor. Esa flechita vectorial que está aquí tiene un valor. Y ese valor que está allí es de módulo 1 porque es el tamaño del vector. Si el seno es igual al cateto opuesto, que en todo caso es B, sobre la hipotenusa, que es C, yo puedo hacer aquí una conjetura. Y ustedes dirán, ¿de qué tipo, profesor? Para eso yo necesito hacer otra circunferencia un poquito más abajo para que ustedes se den cuenta. Entonces yo vuelvo a trazar, la voy a hacer un poquito más pequeña. Yo vuelvo a trazar mi eje X, yo vuelvo a trazar mi eje Y, que es lo mismo que estoy haciendo aquí, y yo vuelvo a trazar aquí una pequeña circunferencia. Esta circunferencia va a ser la misma que yo tengo acá. Ahora yo voy a trazar aquí ciertas líneas. Voy a trazar, por ejemplo, esta línea punteada aquí. Vamos a hacerla en otro color. Vamos a hacerla en azul. Yo voy a trazar esta línea punteada aquí y después voy a proyectar aquí. Y esta también va a ser aquí punteada. Vamos a borrar más bien aquí para que se vea lo mejor posible. Y aquí vamos a colocarla punteada. Si ustedes ven en esta expresión que yo tengo aquí, aquí hay un punto, aquí hay un punto y aquí hay un punto. El ángulo que está aquí, yo lo puedo llamar θ. Quiere decir que el seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto va a ser este, sobre la hipotenusa, que es este. Pero resulta que la hipotenusa va a coincidir con el valor de 1, que es el radio. ¿Qué indica esto? Que esta función trigonométrica que yo estoy escribiendo aquí
como el seno de tita, la puedo escribir como el cateto opuesto, que es B, pero si yo lo proyecto acá, eso es I, porque está en el eje I. Si yo tomo el valor este y lo proyecto aquí, a mí me da un I aquí. ¿Cuál I? No sé, el que sea. Sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa sé que vale 1. ¿Qué indica esto? Que yo puedo despejar de aquí I. Entonces yo puedo decir que I va a ser igual al seno del ángulo tita. Y ya consigo mi primera función circular en el ángulo tita. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y si la circunferencia es más grande? Bueno, si la circunferencia es más grande y yo sé que C vale R, esta ecuación se transforma en I igual a R seno del ángulo. Y esta ecuación que yo tengo acá es la que nosotros vamos a llamar una coordenada polar. Haciendo lo mismo, pero con la función trigonométrica coseno, entonces yo voy a tener que el coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente, es decir, el valor de A, pero el valor de A está en cualquier parte del eje X. Quiere decir que yo puedo escribir acá que esto es X dividido entre la hipotenusa, pero la hipotenusa cuando la circunferencia es de radio 1, eso me da 1. ¿Qué indica esto? Que yo puedo despejar aquí el valor de X. Si yo despejo X, X va a ser igual 1 por coseno, es decir, el coseno de tita. Y aquí tengo cuánto vale la coordenada X en función trigonométrica. Pero de igual forma como si yo considero que ese es un radio cualquiera, entonces yo voy a conseguir aquí que X va a ser igual a R coseno de tita. ¿Y qué obtengo aquí? La otra coordenada polar. Ya teniendo esto en consideración, quiere decir que X, Y, que es un punto, yo lo puedo escribir como R coseno de tita y R seno de tita. Y esto que es lo que estamos escribiendo aquí es lo que nosotros conocemos como la transformación en coordenadas polares. Ahora, si yo nuevamente me voy al círculo trigonométrico, yo voy a dibujar aquí un eje, que es el eje X. Y voy a dibujar aquí un eje, que es el eje Y. Vamos a bajar un poquito. Vamos a hacerlo aquí. Y yo ahora voy a dibujar una circunferencia. La voy a hacer aquí. Resulta, ya acontece, jóvenes, que cuando yo trazo, por ejemplo, una recta aquí, este punto que yo estoy colocando aquí tiene coordenadas X, Y. Y si yo proyecto aquí, precisamente este punto que tengo yo aquí, precisamente este punto que tengo yo aquí, este valor que está aquí es el X que está aquí. Y este valor que está aquí es el Y que está aquí. ¿Por qué? Porque yo lo puedo, si ustedes lo ven, yo lo puedo proyectar aquí. Y si yo lo proyecto allí, quiere decir que el tamaño de este segmento es Y. Quiere decir que en este triángulo, este lado vale X y este lado vale Y. Y este es el ángulo tita. Entonces, en un círculo trigonométrico yo puedo tener de que X para nosotros va a ser la primera coordenada que va a ser el coseno del ángulo. Y que es la segunda coordenada va a ser el seno del ángulo. Pero eso es cuando R vale 1. ¿Ok? Ya cuando R vale 1, entonces yo puedo conseguir la primera ecuación, que es la que nosotros llamamos la ecuación fundamental. Y ustedes dicen, yo sé que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Pero si X es coseno, yo puedo escribir aquí coseno al cuadrado del ángulo tita más seno al cuadrado del ángulo tita. Y eso me da 1. Y esto es la ecuación fundamental
que se utiliza en trigonometría. Esta ecuación que yo tengo aquí es la ecuación que nosotros de una u otra manera tomamos para construir todas las expresiones. Ahora, si eso es verdad, yo voy a volver a dibujar aquí una recta, que es el eje X, y voy a dibujar otra recta aquí, que es el eje Y. Y ahora voy a dibujar nuevamente una circunferencia. Vamos a suponer que esa circunferencia tiene radio 1. Voy a quitar algunos extremos acá que están muy largos. Ya sabemos que en cada uno de ellos tiene un valor. Entonces, vamos a prestarle atención a esto. Resulta que aquí hay un punto. Y ese punto tiene coordenadas X, Y. Quiere decir que aquí, en este punto, θ vale 0 grados. ¿Qué indica esto? Que en este punto yo voy a tener el coseno de 0 grados y el seno de 0 grados. ¿Cuánto va a valer el coseno de 0 grados? Lo que vale X. Pero como desde aquí hasta aquí esta distancia es 1, porque el radio es 1, quiere decir que el coseno de 0 grados va a valer 1. Y el seno de 0 grados, que va a coincidir con Y, va a valer 0. Entonces ya tengo los valores de 0 grados. Cuando yo estoy aquí, esto tiene coordenadas X, Y, pero resulta que aquí el ángulo vale 90 grados, porque me moví así. Pero desde aquí hasta aquí, ya saben que todo esto vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo puedo tener el coseno de 90 grados, coma, y el seno de 90 grados. Eso indica que el coseno de 90 grados en este punto vale 0, porque es la coordenada en X. Y el seno de 90 grados vale 1. De igual forma, yo puedo construir ahora aquí, donde el ángulo ahora aquí es θ igual a 180 grados. ¿Qué indica esto? No me cabe bien por acá, pero lo voy a escribir un poco pequeño. Que el coseno de 180 grados y el seno de 180 grados tienen un valor. ¿Cuánto vale la coordenada en X aquí? Menos 1. ¿Y cuánto vale la coordenada en Y aquí? 0. Ahora, eso es cuando llego hasta aquí, que vale 180. Es decir, que el ángulo se fue de aquí hasta aquí. Y ese ángulo vale 180. Ahora me voy a ubicar aquí. En esta parte, el ángulo vale 270 grados. ¿Por qué? Porque si yo tomo 90 y lo multiplico por 3, 90 por 3 me da 270 grados. Quiere decir que yo tengo aquí el coseno de 270 grados y el seno de 270 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 270 grados? Aquí esto vale 0. Y el seno de 270 grados es la segunda coordenada y ya sabemos que esto vale 1. Quiere decir que Y aquí vale menos 1. Finalmente, lo último que me queda aquí es cuando yo digo de que el ángulo da una vuelta completa y digo que es 360 grados. Esto implica que lo voy a hacer por acá, que el coseno de 360 grados y el seno de 360 grados va a ser igual a 1, porque llega al mismo punto donde la coordenada en X vale 1, y 0, que es la coordenada en Y que vale esto. Entonces ya con esto nosotros podemos tener algunos ángulos que uno lo llama ángulos en el círculo trigonométrico. Pregunta al respecto. ¿Está claro esto aquí? Vamos a ver ahora la parte de los ángulos notables. Sin embargo, vamos a recordar desde un principio. En un principio vimos las razones trigonométricas.
Dibujamos un triángulo rectángulo, llamamos A, B y C vértices, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Disculpen aquí, este no va aquí. Vamos a arreglarlo bien, este no va aquí. Es decir que esto llega así. Y aquí me faltó la rayita en negro. Bueno, vamos a completarla. Aquí está. Entonces, ¿qué representa el cateto opuesto al vértice A? ¿Qué representa C minúscula? El cateto opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Y qué corresponde con B minúscula? El cateto opuesto a B. Recuerden que C para nosotros siempre en el triángulo rectángulo va a ser la hipotenusa. Ya sabemos que la suma es 180 y que para este ángulo alfa nosotros conseguimos seno, coseno y tangente, que son razones trigonométricas. Luego las cofunciones, que vimos que es la cosecante, la secante y la cotangente, que son las razones inversas de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Ahora, construimos una relación, que es la relación que hay entre el tangente y el seno de alfa y beta, y observamos que la tangente también se puede escribir como la razón del cateto opuesto entre la razón del cateto adyacente. Ya después de tener claro quién es el cateto adyacente, que es el que está a continuación del ángulo, y el cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo, nosotros caímos en el círculo trigonométrico. En el círculo trigonométrico definimos una circunferencia que está dada por esta ecuación. Y esta ecuación que tengo acá es la ecuación de una circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 1. Consideramos a la función seno para un punto cualquiera y observamos que la coordenada y es el seno. Y observamos que la coordenada x es el coseno. Y con esto nosotros pudimos ver que cualquier punto x, y yo lo puedo escribir como el coseno y el seno. Y esto es cuando el radio es 1. De aquí conseguimos la ecuación fundamental de la trigonometría, que es esta. Y aquí ciertos valores. Ahora vamos a los ángulos notables. Entonces ustedes dirán, vamos a construir los valores de los ángulos notables. Para eso nosotros vamos a configurar de que para nosotros alfa va a ser 30 grados, beta va a ser 60 grados. Y estos van a ser los dos ángulos notables con los cuales nosotros vamos a trabajar. Los primeros dos. ¿Qué indica esto? Que yo puedo dibujar un triángulo. Y lo hacemos aquí. Vamos a hacerlo más bien por acá. Vamos a hacerlo por aquí. Aquí. Yo dibujo aquí un triángulo. Lo importante es que el triángulo sea un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y yo ahora le voy a establecer los valores. Voy a decir que este ángulo que está aquí va a ser 30 grados. Y que este ángulo que está aquí va a ser 60 grados. Y ya sabemos que este ángulo que está acá es el ángulo recto. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos calcular nosotros cuánto vale el seno de 30 grados, cuánto vale el coseno de 30 grados y cuánto vale la tangente de 30 grados. Estas van a ser nuestras primeras incógnitas. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ver cuánto valen cada uno de estos valores. En un triángulo donde esto es 30, perdón, los ángulos están mal dispuestos. El ángulo en 30 es más chiquitito, es decir, sería 30 aquí y aquí 60. Entonces uno dice, bueno, para esto vamos a considerar un triángulo equilátero. Nosotros sabemos que los triángulos equiláteros tienen una propiedad, que tiene sus tres lados iguales. ¿Ok? Si yo voy a considerar un triángulo rectángulo, es el que tiene sus tres lados iguales. Entonces lo voy a dividir, lo voy a considerar aquí.
Vamos a suponer que el triángulo rectángulo lo voy a hacer por esta parte. Y digo, vamos a suponer que es aquí. Estoy suponiendo, ¿no? Y vamos a suponer que este lado llega hasta aquí. Y que este lado llega hasta aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y este lo ponemos hasta aquí. Aunque debería ser más acá, pero no importa. Esto que está acá es un triángulo. Como es un triángulo rectángulo, nosotros sabemos que esto vale desde aquí hasta aquí. Vale L, un lado. Desde aquí hasta aquí, vale L, otro lado. Y desde aquí hasta aquí, vale L. Es decir, que sus tres lados son iguales. Ahora yo voy a trazar bisectriz mediatriz desde arriba. Es decir, voy a cortar por la mitad el triángulo. ¿Qué indica esto? Que inicialmente el ángulo que había aquí es 60 grados. Que el ángulo que hay aquí es 60 grados. Y que todo el ángulo que está aquí es 60 grados. Pero cuando yo lo corto por la mitad, que llego hasta aquí, el ángulo que está aquí es 30 grados. Y resulta que 30 y 60 van a coincidir con 30 y 60 que tengo acá. Como la línea punteada es la altura y es la bisectriz, yo a esta línea punteada yo la voy a llamar H. Entonces yo tengo un triángulo aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a calcular el seno de 30 grados, que es este, el seno de 30 grados sabemos nosotros que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto en este triángulo que tengo aquí? Sería desde aquí hasta aquí. Pero desde aquí hasta aquí, eso vale L dividido entre 2, porque es la mitad, porque yo tracé una bisectriz mediatriz. Quiere decir que el cateto opuesto vale L sobre 2. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa en este triángulo vale L. ¿Qué indica esto? Que el seno de 30 grados va a ser igual a L dividido por 2, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es L. Pero como L está dividido por 1, yo puedo multiplicar los extremos de estas dos fracciones y me va a quedar finalmente que eso es L por 1 es L sobre 2 por L. Y si yo simplifico estos dos términos, me queda que es 1 sobre 2. Finalmente, yo tengo que el seno de 30 grados es 1 dividido por 2. Y ya tengo mi primer valor. Algunos de ustedes, profe, ¿y cómo se puede verificar esto? Bueno, esta es la verificación. Si no, ustedes vienen y toman una calculadora. No sé si estoy compartiendo con ustedes la calculadora. Voy a escribir 30. Estoy en degree, que está aquí. Y le voy a decir seno. Y si ustedes ven el resultado que yo obtengo acá, eso es 0,5. Y 0,5 es 1 dividido por 2. Es decir, que acabamos de comprobar esta expresión. Vamos a calcular ahora nosotros el coseno de 30 grados. Pero resulta que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces ustedes se preguntan, ¿quién es el cateto adyacente? Entonces vamos a ver aquí. Si el ángulo es este, el cateto adyacente va a ser H. Entonces yo digo, cateto adyacente es H. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa sigue siendo la misma. El valor de C, pero C aquí en este triángulo es L. Entonces yo tengo que la hipotenusa aquí es L. Ahora, yo no sé cuánto vale H. Pero resulta de que si yo veo H está aquí. La hipotenusa vale L y el cateto este aquí vale L partido en 2.
Si yo aplico Pitágoras, quiere decir de que h va al cuadrado va a ser igual a L al cuadrado menos L sobre 2 al cuadrado. Si sacamos las cuentas, me voy a escribir aquí que h va a ser igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos L sobre 4 al cuadrado, porque quito los paréntesis. Esto me da la raíz cuadrada de 4 por 1 es 4L cuadrado menos L cuadrado, que es este, todo dividido por 4. De aquí, en esta expresión que yo tengo acá, yo saco la cuenta y me queda la raíz cuadrada de 4L cuadrado menos 1L cuadrado son 3L cuadrado dividido por 4. Podemos observar de que este L cuadrado lo puedo sacar y este 4 también. Quiere decir que finalmente mi h vale L, que sale afuera, 4, que sale como 2, y me queda la raíz de 3. Y ya tengo lo que vale h. ¿Qué indica esto? Que ya ahora sí puedo calcular el coseno. Quiere decir que el coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es h, sobre la hipotenusa, que es L. Pero el cateto adyacente vale L sobre 2 raíz de 3 y la hipotenusa vale L. Y L está dividido en 1. Quiere decir que si yo cancelo L con L, el resultado final del coseno de 30 grados es la raíz de 3 que tengo aquí dividido por 2. Entonces ya tengo el otro valor y digo, el coseno de 30 grados va a ser igual a la raíz de 3 dividido por 2. Y ya tengo el otro valor que yo necesito para los ángulos notables. Observen que aquí tengo raíz de 3 sobre 2. Si yo me voy nuevamente a la calculadora, voy a borrar esto, y yo digo 30 grados y calculo el coseno, a mí me da 0,866, miren todos estos decimales. Solo voy a considerar 0,86. ¿Qué indica esto? Voy a borrar. Que si yo tengo 3, le saco la raíz y lo divido entre 2, me debe dar lo mismo. Y fíjense que me da lo mismo, que es el mismo 0,86. Para una muestra un botón. Aquí está, miren. La raíz de 3 dividido por 2 y aquí está el coseno de 30, que me da el mismo valor que yo tengo acá. Ya teniendo esto, ya yo sé entonces lo que vale el seno de 30 y lo que vale el coseno de 30 grados. ¿Cuál me falta ahora? La tangente. Entonces, la tangente de 30 grados va a ser igual. Si nosotros observamos acá, yo lo puedo hacer seno de 30 entre coseno de 30. Voy a escribir aquí seno de 30 entre el coseno de 30. ¿Por qué? Porque es una relación. ¿Cuánto nos dio el seno de 30? 1 sobre 2. Y yo escribo acá 1 dividido sobre 2. ¿Y cuánto nos dio el coseno de 30? Raíz de 3 dividido por 2. Quiere decir que yo puedo cancelar este con este. Y finalmente aquí el resultado que me da es 1 dividido entre la raíz de 3. Normalmente aparece así, o si ustedes van a racionalizar, les aparece que esto es raíz de 3 sobre 3. Y aquí tengo el otro valor que yo necesito. Preguntas al respecto. ¿Está todo claro, jóvenes? Vamos a continuar. Voy a trazar una pequeña rayita aquí y otra rayita aquí. Y vamos a calcular ahora las funciones trigonométricas del ángulo
45 grados. Este ángulo también es un ángulo notable. Entonces ustedes dicen, ¿qué es lo que tenemos que calcular? ¿Cuánto vale el seno de 45 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? ¿Y cuánto vale la tangente de 45 grados? Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y las cofunciones? Bueno, recuerden que la cofunción del seno es la cosecante de 45 grados. Que la cofunción del coseno es la secante de 45 grados. Y que la cofunción de la tangente es la cotangente de 45 grados. Pero nosotros solo vamos a calcular estas que están acá. Para eso nosotros vamos a considerar un triángulo isorrectángulo. Ese triángulo isorrectángulo tiene una característica de que tiene dos lados igual y uno desigual, pero también es rectángulo. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, que yo tengo un triángulo que desde aquí, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También mide lo mismo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hasta aquí. Quiere decir que yo vengo y trazo la hipotenusa, y la voy a trazar en otro color, y los lados que están en azul son lados iguales. Si los lados que están en azul son lados iguales, es porque este lado vale L. Y porque este lado vale L. ¿Cuánto vale el lado que está en negro? La hipotenusa. Pero la hipotenusa yo la puedo calcular como la raíz cuadrada de L al cuadrado, que sería este, más L al cuadrado, que sería este. Es decir, que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces L cuadrado. Si yo saco L cuadrado, me queda que esto es L raíz de 2. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, este segmento que está en negro vale L raíz de 2. Ya teniendo todo esto, yo me doy cuenta. Si aquí esto es 90 grados, porque es el ángulo recto, como L es igual a este L, es porque este ángulo que yo tengo aquí y este ángulo que yo tengo acá son iguales. Y para que la suma me dé 180 grados, este tendría que valer 45 grados y este tendría que valer 45 grados. ¿Qué indica esto? Que yo ya puedo calcular aquí cuánto vale el seno de 45 grados. Si considero este, el seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es L, dividido entre la hipotenusa, que es L raíz de 2. Yo puedo cancelar aquí y el resultado que me está dando es 1 sobre la raíz de 2, o si ustedes prefieren, racionalizando, me queda raíz de 2 sobre 2. Después yo tengo el coseno de 45 grados con este ángulo. Quiere decir que el seno de 45, o este, si ustedes prefieren, va a ser el cateto adyacente, que es este que estoy marcando aquí, que vale L, dividido entre la hipotenusa, que es L raíz de 2. Yo puedo cancelar aquí nuevamente las L, y lo que me está quedando aquí es que esto es 1 dividido entre la raíz de 2. Si yo racionalizo, me queda raíz de 2 sobre 2. ¿Qué conclusión saco de esto? La conclusión que saco de esto es que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados. Y esa es una relación bien importante a la hora de resolver ecuaciones. ¿Qué me faltaría calcular? La tangente de 45 grados. Pero la tangente de 45 grados es el seno de 45 grados sobre el coseno de 45 grados. Pero como los dos son iguales, yo puedo simplificar y finalmente me queda que es 1. Quiere decir que el resultado de la tangente de 45 grados es 1. Entonces, ya tengo cuánto vale el seno de 30 grados, que vale 1 sobre 2. El coseno de 30 grados, que vale raíz de 3 sobre 2. La tangente de 30 grados, que vale raíz de 3 sobre 3. El seno de 45 grados, que vale raíz de 2 sobre 2, y este que está aquí. El coseno y la tangente. Entonces ya tengo, vamos a encerrarlo también en llavecitas aquí para que se vea, nubecitas. Seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 grados, igual a raíz de 2 sobre 2,
y seno, y la tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces vamos a encerrar esto aquí en nubecitas para que lo tengamos pendiente. Ok. Ya teniendo esto claro, yo puedo armar una tabla, ¿ok? Con todos los ángulos. Entonces ese trabajo le va a quedar a ustedes, ¿ok? Formar una tabla. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y qué valores va a tener? Ustedes van a escribir, por ejemplo, esto lo van a hacer ustedes, ¿ok? Para que lo tengan por ahí y vayan practicando. Por aquí van a escribir ustedes la función seno. Por aquí vamos a colocar un ángulo. Vamos a colocar el ángulo tita. Por aquí van a colocar el coseno del ángulo tita. Por aquí, la tangente del ángulo. Por aquí, la cosecante del ángulo. Por aquí, la secante del ángulo. Y por aquí, la última, la cotangente del ángulo. Entonces aquí arriba van a poner los ángulos respectivos. Aquí van a poner primero 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces van a colocar aquí en rojo los valores que le va dando. Por ejemplo, ya sabemos que el seno de 45 aquí, ya ustedes pueden colocar que esto es raíz de 2 sobre 2. Y que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y que la tangente de 45 es 1. Y después van rellenando aquí. Pero este trabajo le va a quedar a ustedes. ¿Ok? Preguntas al respecto. Por supuesto, no olviden, ¿no? Que nosotros también trabajamos los ángulos aquí, en el círculo trigonométrico. Preguntas al respecto. No, profe. ¿Está claro entonces todo eso? Ok. Yo voy a hacer una pregunta aquí a ver si ustedes me pueden responder. Y voy a trazar aquí nuevamente una rayita aquí. Ya un minutico, déjenme ver algo. Y voy a trazar otra rayita aquí. Resulta que los ángulos nosotros los estamos describiendo con la letra alfa, la letra beta, la letra tita, la letra phi. Estos son las letras griegas de los ángulos usuales. Ahora, nosotros podemos medir los ángulos en grados o en radianes. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con que los vamos a medir en grados o en radianes? Por ejemplo, si yo voy a escribir coseno de 45 grados, ya sabemos que ese resultado me da a mí raíz de 2 dividido por 2. Pero esto es porque yo lo estoy midiendo aquí en grados. ¿Cuál será su equivalente en radian? El coseno de pi dividido por 2. Y eso va a ser lo mismo que la raíz de 2 sobre 2. Pero esto es porque yo lo estoy midiendo ahora en el sistema radian. ¿Qué indica esto? Que cuando yo escribo el valor de pi, pi para mí va a ser equivalente a 180 grados. Con esto yo puedo sacar ciertas conjeturas. Por supuesto que se pueden escribir grados, minutos y segundos. Pero para mí va a ser lo más importante ver esta relación. ¿Qué indica esto?
que cuando yo, por ejemplo, perdón, esto es 90 grados, aquí 45 grados, aquí sería 4. ¿Qué indica esto? Que si pi es 180 grados, quiere decir que pi medio es el equivalente a 90 grados. Que si yo tengo ahora pi cuarto es 45 grados, porque es la mitad de esto. Que si yo tengo 2pi, eso es 300, el equivalente, 360 grados. Vamos a colocar aquí equivalente. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular una función trigonométrica, lo podemos hacer en grados o lo podemos hacer en radianes. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que yo puedo trazar aquí un eje. Yo puedo trazar aquí otro eje. Yo voy a dibujar aquí una circunferencia. Y cuando yo dibujo esa circunferencia, yo puedo saber claramente de que desde aquí hasta aquí, el ángulo que se ha trazado aquí cuando llega aquí es 90 grados. Pero eso va a ser equivalente a dividir pi partido en 2. Entonces, estas son las proposiciones que nosotros tenemos que tener claro a la hora de resolver estas expresiones. Ahora, normalmente cuando uno va a medir un ángulo, siempre trata de medirlo de derecha a izquierda. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, que el ángulo siempre lo voy a medir así, de derecha a izquierda. Cuando yo me muevo en este sentido, el ángulo va a ser positivo. Pero cuando yo me muevo en este sentido, el ángulo va a ser negativo. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tenga menos 90 grados está es para acá abajo. Si yo tengo menos 45 grados, eso sería para acá abajo. Es decir, de aquí para acá son los 90 grados. Pero si yo lo mido al revés y lo voy a hacer en verde y lo hago para acá, esto va a ser lo mismo que menos 90 grados. Ahora, si nosotros vemos esto, menos 90 grados, es lo mismo que tomar 360 grados, que es una vuelta completa, ¿cierto? Y quitarle 90 grados. 90 grados menos 360 grados menos 90 grados va a ser en todo caso para nosotros, vamos a colocarlo en naranja, este ángulo. Quiere decir que el ángulo que está en naranja y el ángulo que está en azul, estos dos ángulos, este y lo que me da este, que es 270 grados, son equivalentes. ¿Ok? Entonces, para una muestra un botón, yo voy a ver cuánto vale, por ejemplo, el coseno de menos 90 grados. A ver cuánto me da. Y voy a calcular el coseno de 270 grados. Vamos a tomar otro hojita. Si yo voy a considerar el coseno de 90 grados, sabemos que el vector llega aquí. Y que esto tiene una coordenada de X y una coordenada en Y. La coordenada en X, ¿cuánto vale aquí? 0. Quiere decir que el coseno de menos 90 grados va a ser igual a 0. Pero si yo ahora voy a considerar el coseno de 270 grados, 270 grados, fíjense, partió de aquí y llegó hasta aquí. Y el punto donde llega sigue siendo X. ¿Y X cuánto vale? 0. ¿Qué indica esto? Que el coseno de menos 90 grados es igual al coseno de 270 grados. Y esas son consideraciones que nosotros tenemos que tener presentes. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes me vayan dictando, ¿ok? Quiero que participen ustedes. Por ejemplo, transformar a radiano.
Entonces voy a escribir por aquí primero 45 grados. ¿Cuál es su equivalente aquí? Alguien que me diga. Pi cuarto. Pi cuarto. Si yo ahora escribo menos 210 grados, ¿cuánto es esto? ¿Alguien me puede decir? Algunos de ustedes diría, bueno, profesor, usted acaba de decirnos a nosotros que pi equivale a 180 grados. Quiere decir que 210 grados equivale a xpi. Quiere decir que x va a ser igual a 210 grados sobre 180 grados. Pi. Entonces uno dice, yo simplifico el 0 con el 0. Aquí me queda 21 y aquí 18. ¿Cuál es la tercera parte de 21? 7. ¿Y la tercera parte de 18? 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18 y 7 por 3 es 21. Y me queda pi. Quiere decir que esto equivale a menos 7 pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto equivale 1470 grados? Algunos de ustedes dirían, bueno, profesor, yo puedo hacer la misma regla esta que tengo aquí y ponerme a dividir. Ah, pero recuerden que cuando yo doy una vuelta, yo hago 360 grados. Es decir, que yo puedo tener 1470 y lo voy a dividir entre 360 grados, que es una vuelta. Si yo simplifico 0 con 0, voy a dividir en todo caso 147 entre 36. Entonces uno dice, bueno, yo voy a decir aquí 4. 4 por 6, 24. Al 27 es 3, llevo 2. 4 por 3 es 12. Y 2 que llevo es 14. Quiere decir que ¿cuántas vueltas me ha dado? 4. ¿Y qué me está sobrando? 3. Entonces, ¿alguien me puede decir a mí cuánto da este resultado? Repito, 4 por 6, 24. Al 27, 3 llevo 2. 4 por 3, 12. Y 2 que llevo 14, me queda entonces que 3 es el residuo. Quiere decir que da 4 vueltas y está sobrando estos 3 grados. ¿Alguien me puede decir cuánto es? Si no lo ven así, lo pueden, por ejemplo, ustedes tienen pi, que es 180 grados. Entonces ustedes dicen, bueno, 1470 grados será x. Y indudablemente que le va a dar el mismo resultado. Bueno, esto se lo voy a dejar a ustedes para que me lo investiguen. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí.